recordar. Vamos a estar presentando 3 proyectos de ley que son Transporte por Agua con Reserva de Cargas, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, FODIN, y la empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, la ELMA 21. Estos 3 proyectos de ley, los 2 primeros, nos van a ayudar a recuperar el control de nuestro comercio exterior con una flota de buques de bandera nacional, y la ELMA, articulando todos los medios de transporte, a recuperar por fin los trenes de carga. Porque como decimos siempre, la liberación nacional viaja en buque, pero sin dudas la justicia social viaja en tren. Así que ahora los compañeros nos van a contar de qué se trata esto. Vamos a arrancar. Tiempo. Un breve recordatorio por las familias que han perdido a los marineros de repunte cuando estos humildes obreros argentinos salen a esta Argentina marítima del siglo XXI con buques del siglo XVIII a ganarse el pan y en este caso no poder regresar a reencontrarse con sus familias. Así que en la memoria de estos compañeros de humilde condición que se ganan la vida hurgando en el vientre del mar, y también vamos a hacer un respetuoso silencio para después gritar por la aparición de un argentino por parte de la peor mierda de nuestro país, de la seguridad interior que nos reprimió en la década del 70 y nos produjo 30.000 desaparecidos, y hoy en este siglo XXI, Santiago Maldonado todavía no aparece. Bueno, vamos a arrancar el acto con Laura Barrio Nuevo de la 27 de octubre. ¡Vamos! Buenas tardes. Algo muy importante que nos enseñaron nuestros pueblos originarios es que somos parte de una eternidad compartida y que a través de nuestras vidas integramos un continuo histórico con aquellos que nos precedieron y aquellos que nos van a seguir. Esta filosofía nos forma en la responsabilidad de que tenemos que honrar a quienes dieron su vida por la liberación y generar un futuro digno para las generaciones venideras. Esta altísima meta requiere de nosotros nuestro mayor esfuerzo y compromiso patriótico, pero sobre todo requiere la claridad sobre cuál es la pelea que hay que dar y contra quién. Necesitamos planificar la liberación de nuestro pueblo y nuestra patria. Porque la improvisación, el apuro, el espontaneísmo son malas compañías para el revolucionario. Nuestro principal enemigo, la Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica, planifica exhaustivamente cómo someternos. Y esto no es ningún secreto, pero pocos se animan a decirlo. Son los yanquis los que nos mataron 30.000 argentinos en la década del 70. Son ellos los responsables de la planificación de la destrucción de nuestras empresas del Estado, para sumir a nuestro pueblo en la desocupación y llenar nuestros mercados con sus productos. Son ellos también los responsables del desmantelamiento de nuestro sistema de transporte, que buscaba deprimir el espíritu de los argentinos y cederle el negocio a las multinacionales. Es hora de romper con la inocencia, de romper con este indigno presente. Que no nos engañen más. Acá no hay Macri ni Mañeto que valga. Esos son apenas títeres. La embajada norteamericana y el capital concentrado en las multinacionales de transporte que le responden a la embajada son nuestro principal enemigo. Acá nadie tiene derecho a distraerse, a rozar la indignación, a estar asustado o a exclamar sorpresa, porque desde hace rato que sabemos qué es lo que hay que hacer en la Argentina y nadie hace nada. El no tener un control soberano sobre nuestro sistema de transporte es una debilidad enorme. Ya no se puede perpetrar esta lamentable situación en la Argentina. Necesitamos un plan en defensa propia. Y eso es la ELMA 21. La empresa de líneas multimodales argentina para este siglo XXI será una corporación 100% estatal que articule los 4 modos de transporte: el aeronáutico, el ferroviario, el naval y el carretero, haciéndose cargo del transporte de pasajeros y de cargas.
No podemos repetir la vieja ESMA del siglo XX, nuestra querida empresa de líneas marítimas argentina, porque estaríamos obviando una de las más importantes transformaciones que se da en el transporte internacional a partir de la creación del container en la década del 60. Como el container permite transportar las cargas de una manera rápida y segura, todas las empresas se convierten al multimodalismo y se apoderan de todos los modos de transporte a su alcance para dominar el plano de la logística. El manejar el transporte de las cargas es un eslabón fundamental en la economía de un país, porque el flete es un servicio estratégico y el que maneja el flete maneja todo. Hoy, gracias a la política imperial, vivimos bajo el monopolio del camión. La mayoría de las cargas se transportan en el modo carretero, puerta a puerta, desde su origen hacia su destino final. Y nosotros sabemos que el camión es el modo más rápido y el que llega a todos lados, pero también es el modo más caro. Sabemos que el costo del flete en los diferentes modos de transporte es este. Hacer 1 kilómetro en camión sale 10. Hacer 1 kilómetro en tren sale 7. Hacer 1 kilómetro en buque sale 4. Y hacer 1 kilómetro en barcaza sale 1. La diferencia es notable. Sabiendo esto, resulta un disparate que cargas no perecederas como son la madera o el mineral de hierro se transporten desde el norte de nuestro país hasta la Patagonia únicamente utilizando el camión. Esto no solamente encarece terriblemente los productos, perjudicando al consumidor final, sino que además perjudica terriblemente la salud de los trabajadores camioneros, que son sometidos a jornadas muy extensas, deteriorando su físico y siendo alejados de su familia. Pero además, atesta nuestras rutas de camiones, destruyendo nuestros caminos y generando miles de accidentes por año. ¿Nos tenemos que resignar a esta situación los argentinos? ¿Acaso nos tenemos que resignar a que todos los años inunde nuestro litoral? ¿A que miles de compatriotas pierdan sus hogares, pierdan sus vidas, su modo de sustento? ¿Tengan que mudarse a Buenos Aires a vivir hacinados en una villa miseria? No podemos ser indiferentes a tremendas injusticias. Y no es la culpa de la madre naturaleza o la providencia divina que se genere de estas inundaciones. Necesitamos identificar correctamente a los responsables, direccionar claramente la culpa. Las responsables son las multinacionales del transporte, que dragan nuestra hidrovía hasta el hartazgo para poder meter sus megabuques y hacer negocio llevándose nuestra producción. Pero eso se va a acabar con la ESMA 21. Construyendo nuestra propia flota de barcazas, podemos frenar la destrucción del medio ambiente y el sufrimiento de estos compatriotas. Porque la barcaza es muy práctica y requiere de muy poca infraestructura para navegar. Tiene un calado mínimo, por lo que afecta, prácticamente no afecta la vida acuática. Además, como son tan fáciles de construir, podrían recuperarse muchas industrias ribereñas, generando miles de puestos de trabajo. Pero por sobre todas las cosas, al hacernos cargo de nuestro comercio interior y volver a navegar nuestros ríos, estaríamos recuperando soberanía. Derecho que consagramos cuando Juan Manuel de Rosas sancionó la ley de aduanas y expulsó a las potencias extranjeras. Entonces, esta conciencia y esta determinación la supimos tener en el 1800. Los argentinos del siglo XXI no podemos ser menos que esto. El tener una ESMA 21 nos va a permitir diseñar nuestro propio sistema de transporte de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo, de acuerdo a los criterios de tiempo y economía, ponderando siempre el bienestar del pueblo. Porque el viajar ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas y tanto puede convertirse en un placer, como cuando vacacionamos recorriendo la bella y vasta extensión de nuestro país, o en un suplicio, como cuando para ir a trabajar tenemos que sufrir terribles demoras e incomodidades. Desperdiciamos muchísimo tiempo, eso es muy injusto, porque para el pobre el tiempo es oro. Se nos va la vida. Un sistema de transporte ineficiente nos consume el tiempo y nos achica la libertad. Y nosotros queremos ser libres, por eso necesitamos una ESMA 21. Es responsabilidad del Estado el garantizar a su pueblo la digna y libre circulación en el país.
y no dejarnos a merced de las multinacionales, las empresas privadas, que solo persiguen ganancias y no les importa hacernos viajar como animales. Ya aprendimos hace rato que los mercados libres no existen. O los controla y dirige el Estado en beneficio del pueblo, o los maneja el capital privado en perjuicio de la nación. Necesitamos una empresa de líneas multimodales argentina, del Estado, 100% estatal, que nos defienda a nosotros, porque los servicios funcionan perfectamente bien cuando son para los ricos. Pero cuando son para los pobres, nos dejan parados, se demoran los colectivos, se descarrilan los trenes, se botan los barcos pesqueros, cobrándose la vida de humildes trabajadores que salen dictamente a ganarse el pan. No podemos dejar abandonados a esos compañeros. Ya basta de seguir esperando que alguien nos venga a salvar. Ya basta de proyectos a medias tintas. Debemos, como dijo Evita, tomar plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos nunca de que nadie puede hacer nada sin el pueblo. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Decidámonos, compañeros, a ir en el 2019 por una ELMA 21. Vamos por el Estado empresario al frente de la economía. Vamos por trabajo digno para todos. Vamos por una patria segura para nuestros niños y nuestros abuelos. Nunca nada menos que eso. Vamos por todo. Patria sí, Colonia no. Patria sí, Colonia no. Los recursos del Estado productor quedan en manos del Estado navegante. Nos decía Manuel Belgrano hace 200 años y hoy sigue siendo de la misma manera. Argentina debe volver a navegar. Ya no puede haber más excusas. Desde 2009 nuestro país creció y es bicontinental, bioceánico. El 63% de nuestro territorio está en el mar. Somos estrictamente marítimos. Gracias a las gestiones de Néstor Kirchner y el canciller Jorge Tayana, durante... ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! Bueno, en el 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández, nuestro espacio marítimo se extendió de las 200 millas a las 350 millas. ¿Cómo puede ser que no tengamos ni un buque de la Marina Mercante, de la Defensa, pesqueros o patrulleros para custodiar nuestra soberanía? Bueno, en 1991, las políticas capitalistas de Carlos Menem entregaron nuestro comercio exterior. Le cedieron, con el decreto 1772, nuestra reserva de cargas a las multinacionales del transporte. El proyecto de ley que presentamos, Transporte por Agua con Reserva de Carga, revierte esta situación y recupera el derecho internacional de los países a realizar en buques de bandera nacional el 50% de los fletes de importación y exportación, lo que significa un mercado cautivo de 3.500 millones de dólares anuales para los argentinos. Bolivia, por ejemplo, que no tiene salida al mar, conserva su reserva de carga, porque los hermanos entienden de soberanía política y conservan este derecho. Nosotros podemos lograr mucho trabajando en unidad con los compañeros de la Patria Grande. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar nuestra reserva de cargas? Navegando. La Argentina necesita buques de bandera nacional, necesita tener sus propios buques y para eso debe volver a fabricar, debe recuperar la industria naval. Y ahí entra el segundo proyecto de ley, que es el de Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Este proyecto prevé un impuesto del 2% a los fletes de importación y exportación para financiar desde la propia actividad la recuperación de nuestra industria naval. Este impuesto del 2%, que equivale a $1,40 por cada tonelada de soja que se exporta, es una pava en el océano,
nos representa a nosotros un fondo de 140 millones de dólares todos los años para financiar desde la propia actividad nuestra industria naval. Y este fondo se destina en parte a créditos y a subsidios para los armadores nacionales que manden a fabricar buques en astilleros argentinos. Porque, aunque muchos lo quieran negar, no existe industria naval sin subsidios, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Y esto lo demuestra claramente Estados Unidos y Europa subsidiando su industria naval con un 30% y Japón y Corea del Sur, las más eficientes del mundo, subsidiando con el 20%. Esto el capital privado lo tiene muy claro, porque cuando ellos piensan que estamos distraídos y no los escuchamos, comentan: estos negros con el 2% se van a poner a fabricar buques, y cuando fabriquen los buques van a querer hacer el flete, y cuando hagan el flete van a querer poner el precio a su propia producción. Bueno, que sepan que nos interpretan muy bien, porque nosotros vamos por el flete, vamos por los buques. Y es responsabilidad de todo el campo nacional y popular recuperar el rumbo político. Debemos tener propuestas concretas, realizables, tangibles en plazos. Por eso estos proyectos de ley tienen como objetivo también, a través del Plan Naval Argentino, la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación. Porque no puede ser que la extensión más grande y más rica de nuestro territorio esté partida en dos subsecretarías. Es ridículo que haya una subsecretaría de Pesca y Acuicultura dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de Agroindustria. Y otra subsecretaría, la de Puertos y Vías Navegables, dentro de la Secretaría de Gestión del Transporte, dentro del Ministerio del Transporte. Así no funciona. Fragmentado, confuso, débil. Nosotros necesitamos trabajar un ministerio que unifique y ponga en valor todo el potencial que tenemos de soberanía, trabajo y alimentos de todo nuestro espacio marítimo argentino. Porque, como sabemos decir, la soberanía no se declama ni se negocia, se ejerce. Y hacen falta los patriotas que estén dispuestos a jugársela por la liberación, que le hagan frente a quienes nos tienen oprimidos desde hace mucho tiempo, llamémoslo los de arriba. Porque es momento de hablar con el pueblo y ya no con sus representantes, de hablarle a los soldados y no a sus oficiales, de hablarle a los fieles y no a esos jerarcas, y de hablarle a los trabajadores y ya no más a sus patrones. Esta es la hora de los pueblos. Y en año de elecciones legislativas como el que transitamos, estos son proyectos de ley que vienen a recuperar verdaderamente nuestra industria y el potencial, la capacidad y la excelencia del trabajo argentino. Porque no es que nosotros seamos fanáticos de los buques y el mar, sino que, como bien dijo Ágata al principio, la liberación viaja en buque. Porque recuperando nuestra industria naval, sale gente de todos lados. Recuperando nuestra industria naval, no solamente vamos a atender la marina mercante, la defensa, la pesca y nuestra soberanía marítima, sino que con el comercio exterior logramos el factor de escala y recuperamos la facturación que nos corresponde por derecho internacional.
y con ese poder del comercio exterior podemos sustituir las importaciones necesarias para volver a fabricar en la Argentina y darle trabajo a todos nuestros compatriotas. Por eso necesitamos el actor logístico estatal que ejerza soberanía y maneje todo el transporte integrado de nuestro territorio, tanto para cargas y pasajeros, con un servicio de puerta a puerta como se mencionó hace un rato. Este es el proyecto de la ELMA 21 que también estamos presentando, la empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI. Porque necesitamos crear nuestro propio tiempo y manejarlo. Debemos apropiarnos de nuestro pasado para poder construir nuestra propia historia. Ya en su momento lo decía Sandino en Nicaragua, cuando exigía ponerse a trabajar en una marina mercante y de guerra para el Caribe, consciente de la dimensión geopolítica que eso le daba. No hace mucho tiempo, un siglo después, Hugo Chávez, con la misma conciencia geopolítica que hay que tener, mandó a construir al astillero Río Santiago 2 buques tanqueros, el Juan Azurduy y el Eva Perón, para poder lograr la soberanía y la independencia con sus recursos petroleros. Hace falta que la Argentina vuelva a levantarse, recuperando esa historia y tomando conciencia del presente, para poder consolidarse con el factor de escala que se necesita para echar las raíces en el futuro y establecerse como la esperanza industrialista de la región. La patria grande nos necesita hermanados para poder lograr el poder necesario que nos libere para siempre, estableciéndonos y unificando el eje Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela en una empresa de líneas multimodales de América Latina. Que pueda recuperar el tiempo de los pueblos y nos consolide de una vez por todas como un pueblo libre. Porque ya hace mucho tiempo arrastramos los pies en ríos de sangre seca, esas almas que se pegaron a la tierra por amor. No queremos otros mundos que el de la libertad, y esa palabra no la palabreamos, porque sabemos hace mucha muerte que se habla enamorado y no del amor, que se habla claro, no de la claridad, y se habla libre y no de la libertad. Muchas gracias. Y ahora nos va a dirigir unas palabras Daniela Leota, del Movimiento Evita, de la Unidad Básica Papo Napolitano. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Es mi primera vez, así que ténganme paciencia. La logística de la mano del Estado empresario es la llave de la liberación. Esto ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia, con San Martín en el campamento del Plumerillo y Beltrán, fundiendo hasta las campanas para hacer armas y liberarnos de la dominación española, con Rosas impulsando la marina mercante para controlar nuestros ríos y la ley de aduanas para proteger nuestra producción local, con Irigoyen creando la primer petrolera estatal, primer petrolera del mundo, diríamos, estatal, 100% del pueblo, con Perón, qué decir de Perón, creando Somisa, Altos Hornos Zapla y abasteciendo de acero a miles y miles de industrias como Astillero Río Santiago, fabricaciones militares, trenes argentinos, entre millones más. Con la JP del 70,
que entendió por dónde iba la cosa y crea las sociedades y corporaciones del Estado, ¿no? Para avanzar de una vez por todas por la propiedad social de los medios de producción. De aquellas raíces nace ELMA 21, la herramienta logística necesaria para este siglo, para estos tiempos. Y también de ahí su carácter de 100% estatal, ¿sí? Porque por tradición histórica, por propia naturaleza, es totalmente incompatible con el capital privado. Esta empresa, ELMA 21, se propondrá abrazar la totalidad del territorio por tierra, mar y aire. Tocará el cielo de la mano de una empresa estatal que todos conocemos, Aerolíneas Argentinas, pero bajo la dirección de ELMA, Aerolíneas Argentinas adquirirá otro rol, tendrá una función social, que es la que hoy en día no cumple. En un país con distancias tan largas, un objetivo central, un objetivo político central, tiene que ser promover la integración regional. Y la única manera que podemos hacer eso es teniendo una aerolínea popular, que los trabajadores podamos tomar el avioncito para irnos de vacaciones. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, debemos reducir los tiempos, que le quitan a el avión su ventaja fundamental, si son muy largos, muy extensos. En vuelos de cabotaje, el mayor tiempo que pasamos es en tierra, haciendo el famoso check-in y check-out. Eso realmente alarga mucho los tiempos de viaje. Estos controles son impuestos internacionalmente y no responden a un problema que tengamos los argentinos en materia de seguridad, sino que son pensados desde el extranjero. Nosotros lo que tenemos que hacer es eliminarlos, ¿sí? Cuando nosotros tomamos un micro, no tenemos que atravesar estos controles. Entonces, ¿por qué en un avión sí? No, el peligro no está en el cielo, el peligro está en las rutas donde todos los días se mueren miles y miles de argentinos, y a eso le llamamos accidentes, y esto no va más. Tenemos que pensar desde nuestro sistema de referencia. Por eso también lo que debemos hacer es desarrollar un avión argentino, un avión nacional, ¿sí? Es necesario crear este avión que va a ser más pequeño, multipropósito, que sirva para funciones civiles y militares, ¿sí? Como aquellas famosas chanchitas que volaron en aerolíneas durante 40 años y muy bien lo hicieron y las despidieron con mucha nostalgia y champán, leí por ahí. Entonces, que pueda despegar, un avión que pueda despegar y aterrizar en pistas cortas, que no necesariamente requiera de la infraestructura aeroportuaria que encarece el servicio. El pensar en un único modelo nos permite poder fabricarlo en el país, tener el factor de escala para producirlo en el país. Y si algo sabemos los argentinos es de fabricación industrial 100% nacional, ¿no? Un caso que ilustra esta afirmación es la fábrica militar de aviones en Córdoba, que durante el primer peronismo va a desarrollar toda una producción 100% nacional. Entonces, pero por decisión política, ¿no?, del general, del querido Perón. Y hacia 1947 va a lanzar el Pulqui 1, primer avión con motor a reacción en Sudamérica, ¿no? Ahí Argentina como vanguardia, no solo produciendo industrialmente de calidad, sino como vanguardia en nuestra región. Bien, luego, unos años después, en 1950, se va a producir el Pulqui 2, que estuvo pensado para ser fabricado en Alemania. Piensen en ese momento, plenas guerras, un desarrollo tecnológico increíble, y en Argentina lo pudimos fabricar. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo lo hicimos? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Y bueno, el secreto es esa capacidad, ese ingenio que tenemos los argentinos, que no se encuentra en cualquier lado, ¿no? Y para nosotros es algo tan normal y es natural encontrarnos un argentino por el mundo y ver que le va bien, ¿no? Entonces, esa es nuestra carta de triunfo, ¿sí? Lo fácil, lo superficial no nos estimula lo suficiente. Esto es porque estamos hechos para las grandes cosas, definitivamente.
para todo el EMA 21 es que lo que pueda ser producido en el país sea producido acá. ¿Por qué? Y bueno, porque eso le da trabajo a los argentinos y trabajo no nos sobra. Así que lo recibimos muy felices. En estos últimos 40 años, el avance de las multinacionales mató definitivamente a la burguesía nacional, si es que alguna vez existió. Es por esto que queda claro que solo el Estado salvará al Estado, ¿sí? Y como nos enseñó nuestra historia, tenemos que ir una vez más por el Estado empresario. Hay quienes dicen que no se puede, que es utópico, que no da la correlación de fuerzas, que tenemos que militar por un capitalismo con rostro humano, bueno. Bueno, a esto nosotros le respondemos que si el proyecto político se mueve hacia el socialismo, ¿sí? Se mueve hacia el socialismo del siglo XXI, genera un tiempo propio, un espacio político, un espacio de liberación, donde ya no nos corre la coyuntura y podemos detenernos un minuto y pensar en clave estratégica, pensar de acá a años, proyectar nuestra vida en sociedad y nuestra vida en familia. Porque la liberación se planifica, ¿sí? Nuestra parresía es la condición de ser coautores de este proyecto, que es nuestro proyecto. Es vivir como hablamos, desde adentro del trabajo, con la autoridad moral que eso implica, desde la conciencia de ser responsables de nuestros actos, con la certeza de que la historia nunca se repite y que el bien y el mal existen, sabiendo que la realidad puede y debe ser transformada, ¿sí? Por eso estamos acá, en abierta opción preferencial por los pobres, por el pueblo, y atacando a la bestia, al capital, con inquebrantable voluntad de vencer. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Ángel Mauro de la Manuel Ugarte. Buenas noches, compañeras y compañeros. Hoy nos encontramos reunidos en un Congreso del Pueblo para empujar estas 3 revolucionarias leyes nacidas en el seno del pueblo trabajador, que trae la solución a uno de los grandes problemas nacionales que tenemos hoy los argentinos, que son el comercio exterior y el transporte de cargas y de pasajeros. Por eso la importancia de que el pueblo se encuentre impulsando un proyecto de liberación nacional que le traiga la solución a este y a todos los temas patrióticos que hagan a la soberanía y a la grandeza de una nación. Entrada la década del 60, el general del Pentágono norteamericano, Thomas Larkin, y el Banco Mundial implementaron un plan de destrucción ferroviaria que consistía en reducir el 32% de las vías férreas, despedir a 70.000 trabajadores ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vagón, 70.000 vagones y 3.000 coches, para ser reemplazados por unidades adquiridas en el exterior. El consenso de Washington y su ley de reforma del Estado en la década del 90, ramal que para, ramal que cierra, culminó con la destrucción del sistema ferroviario, pasando de tener 47.000 kilómetros de vía férrea en 1957 a tan solo 22.000, de 95.000 trabajadores ferroviarios a tan solo 15.000, y el traspaso de las lucrativas cargas al modo carretero. Hoy el 95% de las cargas se transportan en camión. El tren es una parte privilegiada del EMA 21, por ser el transporte terrestre más seguro, barato y ecológico, pero sobre todo por ser el más popular. He ahí el espíritu del transporte, del proyecto. De la mano del EMA 21 nacerá un nuevo perímetro ferroviario que una La Quiaca con Ushuaia, pegado a la cordillera de los Andes, paralela a la Ruta 40, en una nueva línea del Federal Andino. Junto a su hermano menor, el Federal Atlántico, a la vera de la Ruta 3 y los ya existentes ramales mesopotámicos y transversales del norte, entre Misiones y el NOA, construirán el perímetro ferroviario que la Argentina siempre necesitó, pero que los ingleses jamás quisieron. La recuperación de este patrimonio cultural del pueblo está en el centro mismo del proyecto.
Y tomar como punto de arranque el ferrocarril tiene consigo la ventaja política de instalar EMA 21 en todo el territorio nacional y con ella el importantísimo tema del comercio exterior. Diría el compañero Che Guevara, cuando los países son libres, su política interna determina su comercio exterior. Cuando son dominados, es al revés. Sin una clara conciencia popular al respecto, corremos el riesgo de que la sociedad rural argentina vuelva a tirar leche en la banquina, parte del 8% de la producción agropecuaria que se consume en el país, porque está desconforme con las retenciones a la soja, parte del 92% de la producción agropecuaria que se consume allende los mares, y que tamaño atropello lo haga encima con el apoyo de las víctimas del desabastecimiento, como fue en el 2008. El capitalismo global, con sus proyectos del Plan IRSA, el Banco Mundial y el FMI, impulsan trazas horizontales en todo el continente para abrir nuestros mercados internos. Y en Argentina, el gobierno de Cambiemos, con el Plan Belgrano Carga, las multinacionales pretenden llevarse nuestras materias primas y recursos estratégicos, como el litio, el cual Argentina es el segundo productor mundial y posee la segunda reserva del mundo en Jujuy, motivo por el cual Milagro Sala sigue presa, porque era la Tupac Amaru la única organización política capaz de confrontar contra este saqueo. De abrir puertos en el Atlántico y en el Pacífico y vincularlos entre sí por trazas horizontales que se devoren nuestros mercados internos, está la nueva traza vertical del nuevo camino del Inca en el siglo XXI, que permitirá vincular regional y no globalmente 11 provincias cordilleranas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, parando en todas. Esta nueva traza perimetral e integradora será la frontera viva de contacto con Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Circunvalará nuestro país y romperá para siempre la hegemonía portuaria que los ingleses trazaron con aquella red ferroviaria, conveniente a los intereses de la corona británica y la oligarquía terrateniente. La tecnología conveniente para independizarnos de las tecnologías de punta, funcionales al capitalismo dominante, será aquella que consuma carbón. Porque al ritmo de explotación actual, las reservas de Río Turbio van más allá de los 500 años. Luego veremos si lo hacemos con una poderosa red electrificada y una central carboeléctrica en cada provincia, o si desarrollamos una carboquímica que nos dé un diésel de calidad suficiente, o si directamente quemamos el carbón extraído en obsoletas máquinas a vapor. Porque lo que importa, como en todos los casos, es hacer lo que nos conviene. Y esta tecnología, la conveniente, será aquella que consuma el combustible que tenemos, carbón, porque es la conveniencia política la que determina, antecede y prevalece sobre la técnica. Y además de ser potentes y veloces, estas máquinas son simples. Cualquier mecánico las entiende y las repara, o las fabrica. Entonces aprovecharemos la relativa simpleza de esta tecnología para nacionalizar a ultranza todo el poder de compra de sus insumos. Concentrada en una corporación nacional ferroviaria, elemento de vía, la demanda de material rodante y todo otro insumo normalizado serán parte de un plan director ferroviario que paute el aprovisionamiento de todas las líneas por cuando menos 10 años. Así, los potenciales inversores podrán hacer a su vez los planes de inversión, desarrollo y financiamiento de acuerdo al plan director de la Corporación Nacional Ferroviaria. En el complejo siderero maderero Altos Hornos Atlas tenemos una lingotera de colada continua lista para hacer los 6.000 kilómetros de riel que necesitaremos, lo cual demandará aproximadamente 500.000 toneladas de acero. La industria nacional estatal, Junín, Forca Argentina, Tafí Viejo, Astillero Río Santiago, en conjunto con la privada, Materfer, Fábrica Argentina de Vagones y Silos de Chascomún, AESA, Rubifer, Aceros Potrone y Garreta, proveyeron durante décadas todas las necesidades de los ferrocarriles argentinos antes de su privatización. Abandonarlo todo a manos de privado fue una decisión del gobierno menemista, ratificada por todos los que vinieron después. No hay excusa, tenemos exitosos antecedentes. Esta gran obra pública generará en principio miles de puestos de trabajo en zonas hoy olvidadas a la mano de Dios, y el futuro paso constante y pionero del ferrocarril transformará social, económica y políticamente estos territorios de la patria. No somos nostálgicos que pretendemos una reedición del ferrocarril del siglo XIX,
Somos revolucionarios que vamos por todo, y eso incluye un tren integrado en un sistema de transporte multimodal ELMA 21, obediente a las necesidades de la patria y alineado con los intereses de su pueblo. El desarrollismo fue una maniobra de los imperialismos norteamericanos y europeos para trasplantarnos tecnología de cuarta, obsoleta en el primer mundo, pero que tiraban un par de anitos más en la periferia. Pero a nosotros lo que más nos conviene es el desarrollo endógeno, la sustitución de importaciones, desarrollar nuestras tecnologías convenientes, compatibles con nuestros valores culturales y aprovechando nuestras enormes ventajas comparativas. Una industrialización culturalmente nuestra, que no tome un modelo capitalista norteamericano ni anglosajón y que sea ecológicamente sustentable, en armonía con nuestra madre tierra. Ya basta de mirar al mundo con la tipada yanquis o europeas. Desde el menemismo que venimos arrastrando 3 millones de desocupados crónicos. El capital privado ya tuvo su oportunidad. La democracia está en deuda con el pueblo argentino. Y la Argentina necesita soluciones de fondo. Y el pueblo argentino está esperando a ser convocado, a trabajar en el Estado empresario y a liberar a la patria. Entendimos que la verdadera batalla cultural es la de los medios de producción, y no aflojamos. Luego de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y de esta orfandad política que cualquiera de los que pertenecemos a las dos generaciones post-dictadura puede sentir, vuelve a renacer en la Argentina una tendencia nacional, popular y revolucionaria, dispuesta a tomar las riendas y hacerse cargo de los destinos del país. Nacen del seno del pueblo una generación de dirigentes con una profunda conciencia nacional y antiimperialista. Una tendencia recorre todo el arco nacional y popular, que se reconoce a sí mismo como una continuidad histórica de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón y la tendencia revolucionaria de la década del 70, que adhería al socialismo nacional. De esa savia se alimenta. Y hoy se ha actualizado doctrinariamente la economía de equivalencia, el Estado empresario, la democracia participativa y el socialismo del siglo XXI de la patria grande del Caribe y de la América del Sur, en constante trasvasamiento generacional hacia el pueblo latinoamericano, consciente de las óptimas condiciones para iniciar una segunda y definitiva independencia para toda la región a partir de un proteccionismo estatal que nos permita desengancharnos del tren capitalista, recuperar el pleno empleo, darle una mano a Venezuela que nos está esperando y junto con ella el resto de los países de esta América morena para darle la razón a Churchill y que de una vez y para siempre, de la mano de Argentina, todo el continente llegue a ser libre, justo. 35% de pobres, es decir, 12 millones de argentinos que no tienen resueltas las necesidades básicas. Más del 50% de la población económicamente activa tiene problemas laborales, entre los desocupados puros y los que trabajan en negro. Pero nosotros no estamos hoy acá para reclamarle a un partido o gobierno en particular esta injusticia. Nosotros se la atribuimos a la política capitalista, que impulsa y promueve la inversión extranjera directa, que es capital intensiva, no da trabajo. Porque nos han ocultado que en los 90 ha sido la época histórica con mayor seguridad jurídica para la inversión extranjera directa y que alcanzó un punto máximo histórico en 1999. Y esta explosión económica y social que este sistema perverso construyó durante 10 años, la vimos en el 2001. Y es una crisis que no queremos volver a vivir. Por eso, el eje central de nuestra política está en la empresa estatal, la única capaz de abastecer de empleo, de resolver el gravísimo problema que tiene más del 50% de nuestra población, para esos 20 millones de argentinos que tienen un ingreso que no llega a cubrir los gastos básicos del hogar. En este sentido, la inversión y la obra pública tienen que estar centrados para fortalecer la labor de la trabajadora social, que va a ser el vector estratégico de nuestro proyecto, que va a ser la encargada de la transformación política, social y económica de cada uno de los barrios de nuestra inmensa Argentina, creando y desarrollando un plan de salud integral orientado a la prevención, con un médico de cabecera cada 400 habitantes, con escuelas, centros de formación profesional, fábrica escuela, donde cualquiera con un título primario
pueda entrar como peón industrial y en 18 meses adentro de la fábrica calificarse como obrero industrial. Con mercados centrales del Estado, donde el precio de los alimentos sea establecido por un Ministerio de Comercio y que la infraestructura sea acorde a las necesidades de la comunidad. En este último punto, la ELMA 21, que es el proyecto que estamos hoy acá impulsando, cobra un protagonismo enorme, porque la ELMA 21 va a ser la que planifique, la que construya la logística de la conexión de cada una de las comunidades y el desarrollo industrial de todas las regiones del territorio. Es importante tener una flota de camiones del Estado, porque es el único que llega a los lugares más recónditos de nuestro país. Es importante que sea estatal, para que el precio del transporte lo establezca el Estado. Planificarlo como complemento del ferrocarril a mediano plazo resulta lo más obvio, lo necesario, lo que tenemos que hacer. Y cualquier argentino o cualquier compatriota que tenga un camión podrá trabajar para la ELMA 21 por locación de servicio. Es la planificación de la unión del jujeño con el fueguino, de la industria del norte con la del sur, de la pyme del conurbano bonaerense con el territorio andino, ¿por qué no? Con todas las economías regionales. Es necesario para desarrollar la Argentina industrial que necesitamos, que abastezca de trabajo y que devuelva todos los derechos que se le han sacado de manera brutal a la parte más postergada de nuestro pueblo. Estos proyectos que nosotros estamos presentando son para la construcción de la Argentina que merecemos, porque el futuro ya llegó. Porque donde hay una necesidad nace un derecho, y hace más de 40 años que este pueblo se llenó de necesidades. Porque cada uno debe producir al menos lo que consume, y nos han negado a más y más argentinos esa posibilidad. Porque la caridad más grande que podemos hacer es la de luchar y militar políticamente para conseguir la tan ansiada justicia social. Porque luchamos por todo el pueblo argentino en su conjunto, pero principalmente por los que este sistema perverso margina. Por todo esto, nosotros tenemos la obligación moral de vencer. Gracias. Liberación Nacional 26. Ocupa Barricada TV. Es de una marginalidad esto. Con razón no nos cachaban para dejarnos entrar. Sí, Es así. ¿te parece? La Argentina es así. Sí, bueno. Y da para mucho más. Veritatis speciem pietatis. Verdad, belleza y bondad están íntimamente relacionadas entre sí. La verdad, cuando se la alcanza realmente, toma la forma de la belleza. Tiene una estética propia. Tiene una belleza única e inimitable como el conocimiento, cuando es verdadero. Tiene una cierta elegancia lógica, una cierta geometría, un orden. Y belleza tiene los ideales, las grandes causas. Belleza tiene los altos conceptos y la inteligencia. Belleza tiene las almas que se comprometen con las demás, las solidarias. Belleza tiene el amor sin tiempo, que aunque viejo y cansado como el viento, sigue soplando y alentando hasta el último de los días. Y no hay bondad que pueda serlo sincera al mismo tiempo, verdadera y bella. Porque la belleza del espíritu no puede falsearse, y los espíritus malignos son los paradigmas de la fealdad. La bondad no envejece ni se aja. No tiene que ver con nuestros ojos, ni tampoco tiene que ver con nuestra piel.
La bondad deja de ser buena si es falsa, si es mentira. Al contrario, simulada, cambia para peor, se transforma en mal. Entonces, verdad, belleza y bondad. Vaya pues estos conceptos para nuestra militancia nacional, popular y revolucionaria, por buena, verdadera y bella. ¡Bravo! Años de navegación de ultramar han constituido la globalización tal cual hoy la conocemos. Y esa conquista, esa dominación, ese imperialismo y esa globalización, nosotros fuimos los globalizados, mientras que del Ecuador para arriba encontramos a los globalizantes. Y eso se hizo a través del flete marítimo que tiene más de 500 años de existencia. ¿Cómo puede ser que no nos hayan explicado esto? ¿Qué están atendiendo la partidocracia demoliberal argentina? ¿Qué atienden las altas casas de estudio del país? Que no le manifiestan al pueblo argentino la importancia del flete marítimo de ultramar, de las industrias de astilleros, de las industrias pesadas asociadas a la fabricación de buques de gran porte y de grandes bienes de capital. ¿En qué carajo andan? Bueno, para eso nos fabricamos las cátedras bárbaras. Porque la barbarie necesita construir su propio conocimiento desde su propio sistema de referencia, desde todos los conurbanos de la patria, para construir su propia verdad, su propia belleza y su propia bondad. Y con eso hacer justicia en un proyecto de liberación nacional para la totalidad del pueblo argentino. Y desde allí proyectar desde la prédica, desde el ejemplo, desde la prédica del ejemplo, poder evaluar con resultado a nosotros mismos. Y desde la prédica del ejemplo, tomar de las manos a los hermanos de la patria grande y llevarlos a la plena industrialización del continente y el pleno empleo, y que nunca más no solo no haya hambre, sino que no falte trabajo, porque este continente está todo por hacerse. Diría Bill, el Paul Prof pito alegre de los yanquis. Es la logística, estúpido. Es por ahí. La mano pasa por ahí. Y la Argentina es el vientre cautivo hoy. Desde hace más de 25 años, que la Argentina es el vientre cautivo en donde una semilla extranjera, con un fertilizante extranjero y un herbicida extranjero, diseñado por un paquete tecnológico de las multinacionales, que toma a la Argentina como vientre cautivo para venir a reproducirse. Y a los argentinos no nos da trabajo, apenas si aportamos suelo, tierra, humus, pachamama, más nada. Y para cortar con esta relación de dependencia que tenemos con el extranjero, tenemos que desarrollar un paquete tecnológico propio para poder sustituir importaciones y transformar el modelo productivo que nos imponen desde el extranjero por un modelo productivo 100% nacional. Entonces, CONICET, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Petroquímica General Mosconi de Ensenada, Universidad Nacional de La Plata, son Estado Empresario Argentino y Educación Pública Argentina, especialmente solvente en estos temas, y están a la espera de nuestra convocatoria. Vamos hacia ellos. El comercio exterior argentino evade sistemáticamente el aporte a las cajas del Estado. Las multinacionales no ponen nada en el país. Por medio de la sobrefacturación de sus importaciones, en el caso automotriz es claro, gira divisas a sus casas matrices e infla sus propios costos en la Argentina para encubrir sus verdaderas ganancias. Compra caro afuera. Mediante la subfacturación de las importaciones, deprime sus verdaderas ganancias, cede divisas a través de la triangulación de tradings, de broker y de shipping. Ese es el comercio exterior de exportación.
Eso es la sociedad rural argentina en la cadena de valor de Cargill, con Monsanto, Continental, André, Archer Daniel, Midland, Bunge, las 5 hermanas. ¿Qué carajo nos pasó a argentinos? En la década del 70 lo teníamos claro. Hay que volver a estas viejas verdades. Hay que apuntar la mira al enemigo real. Basta de boludear con Mañeto, con Clarín y con ese tipo de lacayos que solamente son la prensa y propaganda de las multinacionales que dominan el comercio exterior. Esto no se arregla con un cambio de manos de un diario en manos de otro. Esto no se cambia con nacionalizar una radiodifusora. Es de otra envergadura el conflicto. Por eso presentamos estos proyectos de ley que tienen estado parlamentario, a pesar de que la Comisión de Intereses Marítimos de esta honorable Cámara de Diputados se resiste a discutirlos y pretende imponer el martes que viene. ¿Cuántos somos hoy? 500, ¿no? Bueno, el martes que viene. Venimos todos. Lo que pasa es que se hacen las reuniones en horario de políticos profesionales, no en horario para que el laburante pueda venir. ¿No? Porque Juan Perón creó la Universidad Obrera para que el obrero pudiera estudiar y acceder al estudio de grado de la más alta calidad en horarios por fuera del horario de fábrica, que es de donde nosotros venimos. Pero las reuniones acá se hacen a las 11 de la mañana. A las 2, A las 2. a las 8. A las 8. Pregunten por mí. Entonces, ese martes van a querer implementar un régimen de importación de chatarra naval, con lo cual entregarle desde las arcas del Estado argentino, que con enorme esfuerzo nosotros nutrimos los laburantes, 300 millones de dólares por año a las multinacionales del comercio exterior que acabo de mencionar. Además de haberse apoderado, como mencionó Mascherano, de 7.000 millones de dólares todos los años de flete marítimo internacional, pretenden en la Argentina chorearse 300 millones de dólares más por ley amparada por la partidocracia demoliberal que sesiona en este honorable Cámara de Diputados. Así que el martes que viene tenemos una misión que es impedir la entrega del patrimonio público y subordinarnos a la defensa estratégica del astillero Río Santiago, que está siendo agredido claramente desde todos los lugares. Primero, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hay un gorila suelto en la Rosada. Bueno. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esta juventud es imparable. Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Heidi Vidal, dice que el astillero Río Santiago es la única empresa deficitaria de la provincia de Buenos Aires y que le sobra la mitad del personal y que va primero a despedir a la mitad de la tropa de astillero y después va por la privatización. ¿Está? Anotar, agenda. Porque la tripatria tiene 3 patas donde está parada. Esa es la primera. La segunda, Barba Gutiérrez, Unión Obrera Metalúrgica Techín. Viene con el mismo proyecto que en el 2006 intentó meternos una privatización periférica adentro de astillero a través del grupo Techín con la incorporación de un tren de laminación de chapa naval. Y quieren meter un tren de laminación no al lado del Alto Horno, que también entregó el Barba Gutiérrez con el Loro Miguel en la década de los 90. Entregaron los altos hornos argentinos de Somisa a la multinacional Techín. Y ahora, desde esa posición de fuerza, pretenden una privatización periférica dentro del astillero Río Santiago con esta iniciativa de mierda. Agendar también. Tercero, Monseñor Aguer, obispo de La Plata, en una misa del astillero manifestó: es terrible lo que está pasando. Hay una terrible inactividad en esta fábrica. Hay que reubicar a los trabajadores del astillero Río Santiago en otras tareas y actividades. Cervecería, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre?
Militares golpistas del Servicio de Informaciones Navales de la Armada que nos provocaron 80 desaparecidos en el astillero Río Santiago en la década del 70 y 30.000 en todo el territorio nacional. Junto con los políticos profesionales, los empresarios capitalistas de las multinacionales como Paolo Roca y su grupo Techín, las jerarquías religiosas y el sindicalismo empresario van en contra de la poca propiedad de los medios de producción que queda en manos del pueblo argentino, que es el astillero Río Santiago, que sobrevive 100% estatal e impenetrable capital privado, rebuscándosela como puede, porque ha sido abandonado por toda la partidocracia demoliberal y se ha tenido que sí mismo a inventar desde su gerencia comercial, como hemos tenido en su momento, desde la vicepresidencia de astillero, como hemos estado también en su momento, desde la gerencia de calidad, como también hemos estado, para lograr los contratos con los alemanes, vendiéndole 5 Vulcan en Alemania y 2 buques para la PDVSA de Venezuela, en los contratos que Néstor Kirchner firmó con Hugo Chávez en 2006. Todas iniciativas de la negrada trabajadora. Hay que enchufarse las pilas y hay que ponerse al servicio de la defensa del patrimonio público de todos los argentinos, porque además de ser el salario de los trabajadores de astillero y ser la fuente de trabajo, es patrimonio de todos los argentinos, porque no es una cooperativa, es una empresa del Estado y es patrimonio público, es la propiedad social de los medios de producción. Hace falta un IAPI del siglo XXI que sanee el vínculo con el mundo y termine con las prácticas corruptas de la patria impoexportadora, de la Sociedad Rural Argentina y su subordinada Unión Importadora Argentina. Hace falta una ELBA 21 que garantice el vínculo sano con las naciones y pueblos del mundo. No queremos aislarlo del mundo, lo que queremos es vincularnos de manera directa desde el Estado argentino con los demás estados del mundo, desde el pueblo argentino con los demás pueblos del mundo. Lo que no queremos en el medio es la intermediación de las multinacionales de comercio exterior. Y eso se hace navegando. Puede darse, no se vayan todavía, vamos a aflojar un poco ahora. Puede darse que alguien piense que estas medidas que proponemos son demasiado fuertes, que son muy radicales o que son extremas. Pero también decimos que tolerar que viejos y niños mueran de hambre en el país de los alimentos, no por ser pasivo, es menos fuerte que lo que nosotros proponemos. Convivir con las peores miserias de los que ni acaso trabajo tienen es una forma extrema del desamor cotidiano, de la indiferencia que nunca hace ni se compromete a nada. Y ser un borrado y no luchar por la injusticia, no luchar contra estas injusticias, es una actitud que no por resignada es menos radical que nuestra rebelión. Y así es. Vamos por todo. ¡Vamos! Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Patria sí. Delia. La Universidad de la Patria Grande como única forma de integración de los pueblos de América, Universidad Juan Azurduy de Padilla, los compañeros de Bolivia que están acá presentes con sus iniciativas. Entonces, acá hay otra más. ¿Te querés leer vos? El Grupo de Trabajo Red de Mujeres de Vicente López Alieri acompaña los 3 proyectos de ley: Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, Transporte por Agua con Reserva de Carga, CIELMA 21, presentados por Social 21, la tendencia, a través del Movimiento Industrialista Nacional, Juan Perón, y del Foro Naval Argentino, el corsario Hipólito Buchar.
el Estado empresario, fabricaciones militares, Comisión Nacional de Energía Atómica, INTA, INTI, fabricaciones militares, Petroquímica General Mosconi, YPF, la mayor propiedad social del país, que estamos 51% contentos y de acuerdo, pero vamos por el 49% que falta. Y sí, porque dejar el lobo dormir adentro con la gallina es medio pelotudo. Decía Mosconi, no yo. Entonces, el Estado empresario es la herramienta de liberación continental por excelencia. Es como Bolivia, plurinacional, estatal y mestiza. Aplicable a todo el territorio de la patria grande del Caribe y la América del Sur, de la noche antártica, de nuestros compañeros jueguinos aquí presentes, al sol Caribe, desde la milonga surera y el tango a la cumbia y al joropo. El Estado empresario habla todas las lenguas de la patria grande y para eso convocamos a nuestros hermanos de Pilcha Azul, que se ganan la vida en el torno, la máquina de coser, el torquímetro, el soplete, quienes con la máquina de coser o el trompito, el multímetro o la escoba, hacemos andar todos los días al país. A ellos convocamos a construir el Estado empresario, junto con los compañeros cuello blanco de nuestra querida clase media argentina, que con el microscopio, el vaso de precipitado, el calibre, la radiografía, colaboran también con el esfuerzo general del país. Todos unidos, Pilcha Azul, cuello blanco, todos unidos en el Estado empresario argentino, a poner corazón y cerebro en las industrias estratégicas, porque tenemos que ir al auxilio de nuestros 3 millones de desocupados y de la pequeña y mediana industria que hoy es estrangulada por la Unión Importadora Argentina conducida por Techín, que no le permite apoderarse del mercado interno argentino, y que nosotros desde las empresas del Estado vamos a crear un mercado reservado 100% para la pequeña y mediana industria nacional, para que se coma el mercado interno argentino y que eleve el nivel de consumo del país, y que además ese consumo no sea ese consumo de miseria en el cual el pobre del conurbano consume la basura importada de pésima calidad de la China. Vamos por industria nacional, por producto nacional y por consumo nacional. Este es un rescate de la familia argentina a través del Estado empresario, con laburo en blanco, vacaciones pagas, aporte jubilatorio, salario familiar, formación paga en fábrica, 0 desocupados, 100% de la masa obrera con tarea real. Argentina es nuevo. Las trabajadoras sociales 21, vamos a poner el gobierno de calle con la conducción política en el territorio nacional, a la venezolana, como el comandante Nicolás Maduro, que en este tiempo de borrados y alcahuetes abandonan a Venezuela después de que fue solidaria con nosotros durante 12 años. Nuestras trabajadoras sociales van a ser el vector de liberación, porque van a estar pegaditas al pueblo, ahí en el barrio, en el territorio, con la mesita, el gazebo, el teléfono celular, la planillita, recogiendo todas las necesidades que tiene el pueblo argentino, pegaditas al pueblo y subiendo la demanda popular al Estado empresario para satisfacerla. Es otro país. ¿Qué permite esto? Atrapar tiempo, que es lo que necesitamos los pobres, los laburantes. Atrapar tiempo. El tiempo nos da libertad. Y ese tiempo político nos permite pensar en nuestra liberación. Ese amor de mujer de las trabajadoras sociales 21 nos va a permitir en el tiempo emanciparnos. Porque cultivarse, aprender y educarse no solo será posible y necesario, también será recomendable. Y como dicen algunas calandrias, obligatorio. Entonces esa justicia social lo que va a permitir es lo que nos permitió la de justicia social,
que nos dejó a los únicos privilegiados la década del 40 y el 50. Conquistar tiempo y volvernos cada vez más humanos. Porque eso es lo que crea, además, es una relación importante en el mercado de importación-exportación, que es la exportación de Chupanguis, Borges, Troilos, Gardeles, Ceratis, y un mercado interno de Martínez Fierro, Larralde, Redondos y Herméticas, que es la forma que tiene el pueblo argentino de filosofar sobre sí mismo, que es la forma de hacer filosofía que tenemos los argentinos. Pensar en esos términos, desde la milonga surera y el tango, y desde ahí conjurar nuestra angustia existencial. Eso se viene, porque esos artistas del tiempo son aquellos que nosotros estamos buscando. San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, es la Argentina, estúpido. Pasa por acá, en Europa no se consigue. ¡Vamos! Los chicos están esperando, los dejaron enganchados con alguien. Ya sabemos, tenemos la misma vida que todos ustedes. Vos tenés que cocinar. Yo tengo... la heladera, hoy me comí las últimas 2 porciones de pizza vieja que hoy. Bueno, la épica conmueve al sistema. No soporta comparación. La especulación, la tranza y la corrupción política desmerecen en compañía de la generosidad, el compromiso y su coherencia. En el capitalismo, la ética no garpa, dicen los cancheritos y superados del siglo XXI con las manos en los bolsillos. Porque es el sistema del egoísmo. Porque tanto tienes, tanto vales. Es su simple ley, ¿verdad? Pero para nosotros, como en la década del 70, cabeza clara, corazón solidario y sangre caliente, siempre lejano. No debemos tener miedo a ser exageradamente humanos. Para aflojar hay tiempo. El beso que negaste ya no lo puedes dar. La rosca partidaria, la orga y el mercado de las candidaturas constituyen el corazón democrático del capitalismo. La partidocracia demoliberal y la yuta, los gendarmes y los milicos, la alternativa tercermundista cuando los pueblos no hacen caso. Y nosotros sabemos, desde el corazón de la bestia, que se divulga en las cátedras bárbaras, que la política es la continuidad de la guerra y no al revés. Y que esta democracia actual, seca y estéril, se parece más a una rendición incondicional que a la democracia participativa que los argentinos necesitamos para involucrarnos con la afloja un poco, Martín, que el pueblo de esto no sabe. Sí, no sabe, pero paga igual. Y el debate, a partir de instrumentar un plebiscito vinculante, le permite al pueblo involucrarse con el tema y aprender. Porque a trabajar se aprende trabajando, a militar se aprende militando y a conducir se aprende conduciendo. Nadie nace sabiendo todas estas cosas. La tendencia de la década del 70 logró llenar la plaza con 100.000 almas y casi sin darse cuenta. Y llenaba porque su generosidad de espíritu jamás le cerró el debate a nadie. Ni en el barrio, ni en la fábrica, ni en la universidad. Esa militancia programática que impulsaba la nacionalización de la banca y el comercio exterior, hoy vive en el ciclo continuo de esta eternidad compartida que es vivir en esta Pachamama. Y en nosotros continúan estos mismos ideales, como esa tendencia en la década del 70, que lo que dijo con el pico, lo bancó con el cuero, y que al socialismo nacional y la opción preferencial por los pobres, le ponía a las sociedades y corporaciones del Estado para organizar ese socialismo nacional y para ir por la opción preferencial por los pobres, como diría Camilo Torres, para lograr el amor eficaz, para salir de la autocompasión y lograr el amor eficaz del cura Camilo Torres. Porque esa tendencia del 70 al movimiento obrero
le ponía no solo los directores obreros de fábrica en las empresas del Estado, sino que los compañeros de propulsora siderúrgica del PRT también decían, si son del Estado, ¿por qué no directores obreros en las empresas privadas? Porque si somos nosotros los que producimos la riqueza, también tenemos derecho a saber qué se va a hacer con ella. Entonces, planes de inversión, planes de contingencia, organización del capital en función social. Y los pobres del campo, que habían sido beneficiados por el Estatuto del Peón en la década del 40, esa juventud maravillosa, esa gloriosa juventud de la tendencia, le ponía las ligas agrarias del 70 para ir hacia la organización colectiva de la tierra y al impuesto a la renta potencial de la tierra y terminar con la joda de la sociedad rural que no produce, que deprime la producción, que deja los campos inactivos y que acumulan los hilos bolsas y que tiene que esperar el gobierno de turno a que su majestad la sociedad rural liquide la cosecha. ¡Basta de joda! Respaldada por su conducta, la palabra de los pobres adquirió un enorme poder. No robar, no mentir, trabajar siempre constituyen un código humilde pero poderoso. El equilibrio que buscamos en el Pachacuti no se contrapone, más bien se complementa al cristiano subespecie de eternitates de Immanuel Kant. Y el Estado empresario, la economía de equivalencias, la democracia participativa y el socialismo del siglo XXI constituyen para nosotros actualización doctrinaria en el trasvasamiento generacional, donde crepita el sentimiento, la pasión y el proyecto de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Por su memoria, por su verdad y para hacer justicia, transporte por agua con reserva de cargas, Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, Empresa de Líneas Multimodales Argentina del siglo XXI, planes de pleno empleo, cátedras bárbaras, debate con gusto a mate amargo, cigarrillos negros y vino tinto. Otro sistema de referencia está latiendo y se prepara para conducir los destinos de la nación. La patria nos llama. Quien quiera oír, que oiga. Quienes quieran seguir, que sigan. ¡Presente!